el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu Santo. Háblanos, Señor. Háblanos, Rey. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy buenas noches, iglesia. Gloria al Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Bendigo sus vidas, amén. Vamos a disponernos a recibir la palabra de Dios. Viva y eficaz. Su palabra es viva y es eficaz. A través de ella el Señor abre nuestro entendimiento y nos hace comprender cuál es la voluntad del Señor y cuán grande es su amor para con nosotros. Porque solamente a través de las Escrituras podemos conocer el amor de Dios para con nosotros. Hay quienes sienten que el Padre no los ama, pero el Señor nos ama, iglesia. Yo le preguntaba algo al Señor. En esta tarde yo le decía, Señor, yo misma he usado esto y he escuchado que muchos lo usan. Dicen, el Señor te ama tal como tú eres. Yo lo llegué a decir en algún momento. Y el Espíritu me llevaba que el Señor sí nos ama, pero no nos ama tal como somos. Si no nos demandaría un cambio, nacer de nuevo. Él nos ama. Y de tal manera, Padre nos amó que dio a su Hijo para darnos una nueva vida en Él. Por no tener claro esto, iglesia, muchos creen que el Señor ama y tolera el pecado. El Señor dio a su Hijo para morir por ese pecado. Y hemos usado esta palabra, yo misma la usé, pero yo le preguntaba esto al Señor y traté de escudriñar en las Escrituras si de pronto hay una cita bíblica que diga el Señor te ama tal y como tú eres. El Señor dice que Él nos ama. Y su amor para con nosotros es su Hijo. Y Él padeció, sufrió en la cruz del Calvario, llevó todo a la cruz del Calvario para que fuésemos libres del pecado. Él no ama el pecado. El pecado tiene esclavo a los hombres. El pecado fue lo que condenó al hombre. Y tú y yo tenemos que entender que Él no ama el pecado. Él nos ama a nosotros, pero aborrece el pecado. Escudriña en tu casa, porque Él dice en las Escrituras que Dios es amor y que Dios nos ama, sí, pero ¿cuál es el amor de Dios? Mira cuál es Cristo. Y hay quienes toleran el pecado creyendo que el Señor ama el pecado. El Señor no ama el pecado. Él ama al pecador y dio la vida de su Hijo por el pecador, por ti y por mí. Entonces es algo que antes de que lo vuelvas a decir, escudriña las Escrituras. Porque si tú le vas a hablar a alguien del amor de Dios, tienes que presentarle a su Hijo el amor de Dios. Porque a veces decimos, Dios te ama así como tú eres. Entonces, ¿qué necesidad hay de que empecemos esta transformación, esta limpieza, este lavamiento mediante la obediencia a la palabra? Esto no se nos puede olvidar, iglesia. Porque la gente dice, somos lavados por la palabra, mediante la obediencia a la verdad, a la palabra. Porque hay quienes oyeron la palabra, pero aún conociendo y siendo revelado por Dios, no lo glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron. El pueblo de Dios, como dice 2 de Corintios capítulo 6, apártate. Porque ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Pero cuando nos apartamos, dice, entonces yo seré su padre y ustedes serán mis hijos. Amén. El Señor quiere, iglesia, que seamos entendidos a su palabra. Que no hablemos de lo que no sabemos. Que le pidamos a Él revelación.
que no obedezcas a los hombres, sino que tanto tú como yo obedezcamos la verdad. Porque hoy aquí te pueden decir a ti una ordenanza y en otro lugar te dicen otra, y tú te vas a acomodar donde más cómodo estés. Pero en todo lugar tenemos que someternos, sea autoridad de este lugar o sea la persona que venga por primera vez, todos nos tenemos que sujetar a la verdad, a la autoridad de este lugar que es la palabra de Dios. Bendito sea, Señor. Hoy presento todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Todo mi ser lo sujeto a la obediencia a ti, Señor. Háblanos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en este lugar. Tomen el control, porque ustedes tienen el control. Amén. Dice la bendita palabra de Dios. El pecado está a la puerta. ¿Qué dice el Señor? El pecado está a la puerta. ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? Nuestro corazón. ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? El pecado está a la puerta. Qué poderoso lo que el Señor nos dio ayer en la madrugada. Yo estoy deleitada por lo que Dios dio. Y aquellos que hagan buen uso a este mensaje que el Señor nos dio, dice la palabra que discernirán entre el bien y el mal. Que son maduros espirituales y que vamos a estar apercibidos a lo que Él dio. Porque Él dio. Él anoche dio, nuestro Padre dio. Nuestro Padre dio y te alabamos, Señor, porque diste, Señor. Porque pudiste, Señor, hacernos entendidos a muchas cosas, Señor. Tú diste, mi Rey, gracias te damos. Partiste el pan, Señor, y nos lo diste. Y nos hiciste comprender las Escrituras, Señor. Gracias te damos porque no fue sabiduría de hombres. Fue tu bendito Espíritu Santo hablándonos, Señor, en medio, Señor, de la congregación de tus hijos, Señor, oh Padre Santo, porque escrito está que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Gracias por partir el pan. Gracias por llamarnos a tu mesa. Gracias porque tú dijiste, estén apercibidos, estén atentos porque les voy a hablar. Hoy el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu tiene que decirle a la iglesia. Hoy Arabajén Kianaya, gracias. Gracias, Señor, gracias por convocarnos y reunirnos. Eres tú el que pone el querer y hacer, Señor, para obedecer. Oh Padre Santo, y hoy oramos, ora y donde tú estás, a los que recibieron, dile, Señor, ayúdame a obedecer. Ayúdame, Señor, a permanecer y ser santificado mediante la obediencia a lo que nos has dado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Yo me siento muy bendecida por eso. Esforzados, valientes, hasta el último momento. Gloria al Señor. Eso nos está pidiendo el Señor. ¿Qué más nos pide? ¿Nos está pidiendo oro, plata? ¿Qué nos está pidiendo? Sino obediencia. Él dijo, estén atentos. Solo estén atentos. Yo haré tocar trompeta. Eso es lo que Él dijo. Y vemos cómo lo hace, de la manera como lo hace. Gloria al Señor. El pecado está a la puerta, por eso el Señor nos llama anoche, porque el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Nos estaba hablando el Señor en el ayuno del domingo sobre la edificación que Él está haciendo en nuestras vidas gracias al fundamento correcto, su verdad, Cristo Jesús. Porque hay quienes estamos edificando ¿en qué? En la arena. Solamente, iglesia, podemos permanecer firmes si estamos edificados en la roca.
Y como decía ahí la palabra en Nehemías, teníamos ánimo. Yo recuerdo los ánimos que teníamos, la mayoría. Muchos ánimos. No querían dejarse de congregar, como algunos tienen por costumbre. Ánimo, no querían desprenderse de donde habían encontrado el agua de la fuente del Señor. Porque nosotros llegamos bien y teníamos ánimo y veíamos el poder de la palabra. Pero pasó algo y el Señor lo dijo el domingo. Y todos pudimos identificar. Y es tan soberano nuestro Señor que primero permitió que viéramos el estado en el que está la iglesia y luego nos dio la palabra. Porque el Señor me decía, está tan lleno de apariencia mi iglesia que si hubiese dado la palabra se hubieran resistido al Espíritu Santo. El primero permitió ver la condición y Él nos decía, ¿cómo dicen? Uy, que mejor dicho, el mover del Espíritu. El mover del Espíritu no está en las liberaciones. El mover del Espíritu está en que permanezcamos en Él y haya este fluir constante de cada uno de nosotros. Amén. Seamos llenos de Él, iglesia. Eso sí es un mover de Él, un avivamiento. Que los corazones ardan de amor por Él. Que lo amen. Eso. Pero muchas veces la misma iglesia, recuerda que lo vivimos. Venían atados una y otra vez. Y el Señor permitió que viéramos que había descuido espiritual. Y la apariencia hace querer esconderse, porque la apariencia hace eso, iglesia. Hay quienes al principio no quieren que les digan nada. Sabemos, iglesia, que nosotros no hacemos esto público. Pero es necesario que el pueblo sea ministrado y nosotros también. Los líderes de este lugar, todos necesitamos. Nosotros somos ministrados por el Señor. Nosotros no queremos apariencia. Nosotros decimos lo que el Señor hace en nuestras vidas porque tanto ustedes como nosotros lo necesitamos. Amén. Y el Señor permite ver esto, iglesia. ¿Y saben qué nos dijo el domingo? Nos dijo que estos enemigos que se levantan en contra de la obra del Señor, ¿para qué? Para que no edifiquemos un cielo falso, un piso, una pared. Es la edificación del templo de Dios, tú y yo, iglesia. Es en contra de ello que se levanta el enemigo. ¿Para qué? Para que el pueblo siga atado por la falta del conocimiento. Pero peor aún, el pueblo está cautivo porque le falta conocimiento, porque lo desechan. Oseas 4:6. Y el Señor dijo que estos enemigos que sacó a la luz, iglesia, que muchos no sabían que estaba, el Señor dijo algo muy importante. Ellos entraron, que ellos dijeron, no sepan ni vean, y entraremos en medio de ellos hasta que mueran, para hacer cesar la obra. Pero la palabra de Dios nos dijo el domingo que el Señor nos hizo entendidos y nos mostró qué estaba pasando. Por eso pasó lo que pasó el domingo en el ayuno. Fueron ministrados y el Señor dijo algo muy claro. Ahí no ha parado todo. Estén atentos porque no ignoren las maquinaciones del maligno. Y muchos las están ignorando. A mí el maligno no me puede tocar. ¿No ve que yo oro por la mañana? El maligno no nos toca. Siempre y cuando estemos en la cobertura del Señor, haciendo la voluntad de Él, nosotros detrás del muro, Él es la muralla de fuego. En nuestra voluntad no es así. ¿Lo hemos visto? Sí o no. Amén. Pero en Él sí hay seguridad, en Él sí hay protección, aunque se levanten 1000 y 10,000, dice la palabra, aunque estemos en valle de sombra y de muerte, aunque el enemigo venga como río, el Señor peleará por nosotros, pero es bajo la voluntad de Él. Y Él dijo, estén atentos. Yo les diré qué va a pasar. Pero lean Nehemías capítulo 6. El enemigo está maquinando. Y ayer lo sabemos. ¿Por qué traigo este tema? El pecado está a la puerta. Porque cuando el enemigo no puede trabajar en lo oculto, porque esto es lo que vino a ser mi Rey, mi Señor Jesucristo, la luz de los hombres, fue a deshacer las sombras de las tinieblas. Aquello que el enemigo hace en lo secreto, en lo oculto, el Señor lo hace manifiesto. Pero la gente quiere esconderlo porque vive de apariencia. Todo aquel que quiere estar en Cristo, debemos tú y yo saber que no hay nada oculto, que Él no lo permite.
Y hay quienes se ofenden, pero la palabra de Dios dice algo muy claro: si hicierais bien, no serías enaltecido. ¿Qué estamos haciendo en secreto, como dice la palabra, que es dicho en las azoteas? La palabra de Dios lo dice: aquel que se humilla bajo la mano poderosa, aquel que entra al aposento en lo secreto, el Señor los exalta en lo público. Pero aquel que hace lo malo en lo secreto, también será dicho en las azoteas. Escrito está: la luz de los hombres. El que ha llegado a tu vida y a mi vida, iglesia, expone toda tiniebla. Nos guste o no nos guste, las va a exponer, porque la batalla no es de los unos con los otros, la batalla es del reino contra el reino. Si nosotros decimos ser de Dios, tenemos que entender que hay un adversario que maquina en contra de nuestras vidas, y hoy vamos a entender para qué. Para que pequemos. Para que pequemos, iglesia. Para que desobedezcamos a Dios. Para que queramos hacer nuestra voluntad. Hasta lo más mínimo, el enemigo trabaja. ¿Recuerdan a David? Lo hemos dicho una y otra vez. Pareciera que es sencillo. Tiempo de guerra, donde los reyes y todo Israel estaban en batalla. Y viene el Señor y dice en su palabra que David se quedó en el palacio de ocioso y paseaba por el terrado. En tiempo de guerra no es tiempo de dormir, porque el zarandeo no despertará. Es diferente cuando tú voluntariamente te paras y despiertas de un sueño, y otra cosa es cuando te sacuden. Hasta maluco uno se levanta, ¿cierto? Hasta enojado, ¿cierto? O así pasa con muchas personas. El zarandeo hace que se enojen con Dios. Cuando el Señor lo que está diciendo es: despierta, que tú que duermes, la luz te quiere alumbrar, Cristo Jesús. Si creyéramos a lo que el Señor nos está diciendo, obedeceríamos. Pero uno a uno de los enemigos que se han levantado, el Señor los ha expuesto. Uno a uno. Y el Señor dice que cuando el enemigo no puede trabajar en lo oculto, el pueblo está cautivo. Isaías capítulo 5, porque le falta conocimiento. Entonces, si no conocen la verdad, entonces está cautivo en el pecado, cautivo en el reino de tinieblas. Pero cuando llega el Señor, como dice en Oseas 4:6, y Él viene y se revela a los hombres, hay quienes siguen cautivos porque desechan la verdad. Esto lo dice la palabra. Amén. Y dice que se perdieron por ello. Romanos capítulo 1. El pueblo está cautivo porque falta el conocimiento, pero Él nos está dando el conocimiento. Amén. Y estamos siendo libres. Amén. Mediante la obediencia a la verdad. A Él. ¿Cuándo hemos estado en guerra como en este tiempo? Y no es para temer. ¿Saben qué? El enemigo trabaja para el Señor. Porque aquí tenemos que determinarnos, o somos o no somos. Cuando viene el zarandeo, se ve quién tiene fruto y quién no, quién es trigo y quién es cizaña. Porque en los momentos de aflicción, de la abundancia del corazón habla la boca. El fruto es el que da a conocer. La palabra de Dios lo dice en Hebreos capítulo 5. Hay maduros espirituales, si hay maduros espirituales, dice: ayúdenle a los débiles en la fe. Pero no es más precioso empezar a confiar en Dios que venir con consecuencias, iglesia. No es precioso decirle: Señor, ok, me rindo, Padre. Dígame cómo lo tengo que hacer. Ya me di cuenta que mis planes, mis afanes no me están ayudando. Así es. ¿Qué quieres? Que obedezcas. Si oyeres hoy la voz de Jehová tu Dios, no endurezcáis en vuestro corazón. Solo que obedezcamos. Ni siquiera el Señor está pidiendo que le obedezcamos a los hombres, no a la palabra. Si ustedes tienen duda con la palabra, escudriñenla. Es lo más precioso que puede pasar en tu vida. Que dejes de oír tanto a los hombres, que ciertamente el Señor habla a través de ellos, pero que vayas y escudriñen las Escrituras. Ellas testifican de Él. Amén. Y ahí van a hallarlo a Él la salvación.
pero prefieren debatir en sus corazones y en su mente con altivez, dice la palabra de Dios, con fortalezas, diciendo será o no será, no estoy de acuerdo con lo que se dijo, no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué no vamos a las Escrituras? Ahí encontrarás paz y sabrás que es el Señor el que está hablando. Amén. Y si ustedes no están creyendo por lo que se predica, crean por lo que están viendo, porque sí lo están viendo. Amén. Entonces en Nehemías capítulo 6, no vamos a enfocarnos hoy en Nehemías, pero el Señor, en el 4 que nos dio el Señor y nos dijo, quiero que lean el 6. Y dice el 6, no ignoréis, dice, maquinaciones de los adversarios. Y segunda de Corintios dice, no ignoren las maquinaciones del maligno, porque el maligno maquina y maquina mal, maquina crueldad, maquina sacarte del camino. Entonces el Señor me decía esta mañana, cuando el enemigo no puede trabajar en lo oculto, porque todos llegamos aquí no sabiendo mucho, y cuando llegamos aquí a la casa de oración, cuando llegamos a la palabra, porque ustedes se encontraron con la palabra, con Cristo, ¿ves? Ustedes se encontraron con Cristo y vieron el poder de la palabra en sus vidas. Así no digan amén. Ustedes se encontraron con el Verbo, con el que vino en carne. Y Él mostró su poder, porque esta palabra sí tiene poder. Y poder para deshacer las obras de las tinieblas. Ustedes se encontraron con la palabra viva y eficaz. No le... La palabra que tiene poder, y que los demonios sí tiemblan ante el poder de la palabra. Ustedes se encontraron al igual que Él. Entonces Él viene y expone las tinieblas. Y nos damos cuenta que las situaciones en las que estábamos no eran más que el reino de las tinieblas teniendo cautivo al salvo. Y salió a la luz. Y hay quienes sabiendo qué es lo que pasa, no se sacuden. Pero el Señor dijo, esto que está pasando no es normal. Yo tengo planes de bien y no de mal contigo. Sino que tus caminos no son mis caminos, y tus pensamientos no son mis pensamientos, son más altos. Tus caminos te llevan al mal, te llevan apresurado a hacer el mal, y tus pensamientos son malos. Eso está en Isaías. Amén. Pero queremos hacer nuestra voluntad. Cuando te digo que en el camino que es Cristo hacemos la voluntad del Padre. No hay otra manera de que tú andes por el camino de justicia queriendo hacer tu propia justicia. No es posible. No es posible que tú le pidas perdón a Dios y que no perdones. En el camino de justicia eso no pasa. No pasa, iglesia. No pasa. Y terminas peleando con Dios. No puede ser que en el camino de Dios, que es amor, tú pidas el amor de Dios, pero no ames al que te aborrece. No pidas eso. Porque en este camino es camino de santificación. En este camino dejamos de ser como la vieja naturaleza, el viejo hombre, y empezamos a ser como él, porque empezamos a parecernos al que estamos siguiendo. Pero en el camino que nosotros queremos andar, queremos hacer nuestra voluntad y seguir siendo como él nos encontró. Por eso el Señor dice, yo amo al pecador, pero no al pecado. Y yo los traigo a ese camino de santificación, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Entonces, cuando el enemigo no puede trabajar ahí en lo oculto, como estuvo en nuestras vidas mucho tiempo, pero la verdad está exponiendo las tinieblas, y nos damos cuenta que si abrimos puertas, si abrimos brechas, que tenemos que estar firmes, que tenemos que estar como los polluelos debajo de las alas de nuestro Señor, que no nos pide sacrificios, que nos pide simplemente obediencia a la palabra, y que tú y yo no podríamos obedecer si no es por el Espíritu, sino de qué sentido tiene la gracia de Dios. ¿Qué sentido tiene? Porque nosotros le decimos al Señor, ay Señor, es que no puedo, es que es imposible. Claro, ni tú ni yo podemos. Es por el Espíritu, iglesia. Porque la gracia del Señor es por el Espíritu, caminando en el Espíritu, por Él es que podemos caminar en la verdad. Pero si nos desviamos y empezamos a caminar en la carne, caminaremos nuestros propios caminos. Es caminando en el Espíritu, no en la carne. Entonces, cuando Él ya no puede hacer lo que hizo
durante tanto tiempo, va a hacer algo que nos decía anoche. Va a querer contaminarte, va a querer hacer lo posible para hacerte pecar otra vez. Te va a tentar una y otra vez y va a querer que hagas alianzas. Te lo digo anoche. Hay quienes hacen alianzas con Tobías, con Sanballat y con Gesem. Como ellos no pudieron, entremos en medio de ellos, que no sepan ni vean, y hagámosles daño, si hacemos la obra hasta matarlos. El Señor viene y saca la luz. Porque matarlos no, pues deja a la gente que no ha vuelto a la iglesia. Hay gente que está en las congregaciones y la condición no cambia. Porque hay algo que el Señor nos mandó el domingo. Tan solo reconozcan y clamen a mí. Reconozcan la condición en la que están. Solo reconozcan. Arrepiéntanse y yo les voy a ayudar. Porque yo desbarato el consejo del maligno. Todo aquello que ha levantado y ha enviado para hacer cesar la obra mía en ustedes. Pero es en la iglesia, no es nuestra voluntad. Y lo primero que dice es: pónganse atrás del muro, yo voy a estar delante de ustedes. Y ustedes van a estar, ¿qué quiere decir? No hagan más ustedes su voluntad. Déjenme. Yo peleo con ustedes, pero ustedes velen y oren para que no caigan en tentación. Aquí en el capítulo 6 pasan varias cosas. En Nehemías 6:2 dice que cuando yo, Sanballat y Tobías en el 1 y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, o sea que ya se habían cerrado estas brechas, escuchen, porque el Señor nos está diciendo que no más obras de carne. Y ciertamente estamos siendo edificados por esta palabra y estamos empezando a cerrar todas esas brechas. Estamos empezando a conocer cuáles son las obras de la carne. ¿Por qué? Y queremos cerrar esto porque queremos dar fruto del Espíritu. Pero entonces, como se habían cerrado los portillos, ellos planearon algo diferente. ¿Qué planearon? Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. No voy a enfocarme aquí, sino que ayer el Señor convocó una vigilia. Amén. Y el Señor explicó verso por verso y lo entendí. Amén. Después de que no pueden trabajar en lo oculto, estas cosas son lo que maquinan hacer el mal. Porque ellos le dijeron: vengan y reunámonos. Una persona que está diestra en la palabra de Dios, discierne entre el bien y el mal. Cuando nos dicen tengan cuidado, guárdense, porque el enemigo está acechando. Guárdense en mí. Eso es todo lo que nos dio todas las estrategias. Y cuando viene el enemigo a hacerse pasar por amigo, a coger alianzas con el mundo otra vez, le dice: ven y reunámonos. Y me digo: ustedes piensan hacerme mal. Porque hay caminos para el hombre, esos caminos del mundo que parece que fueran de bien, pero al final son de muerte. Y tú y yo sabemos qué caminos son. Tú y yo sabemos qué alianzas, qué yugo desigual nos hace desviar una y otra vez. Tú y yo lo sabemos. Tú y yo lo sabemos. Sí, estoy pensando en la vez, no. Son alianzas de nuestro corazón con el mundo. No se trata de la otra persona, sino de lo que se liga allá con lo que todavía hay acá. Porque el Señor decía: ustedes están batallando con un enemigo externo y Él trabaja con lo interno. Es aquí en el corazón. Segunda de Corintios capítulo 6 dice que ustedes son templo del Espíritu Santo. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. No se unan con yugo desigual. No lo hagan. Como el enemigo no pudo en lo secreto, va a empezar a hacer que hagas alianzas que no debes hacer. Porque dirán: no, es para que crean en Cristo. El Señor dice que se conviertan a ti, no tú a ellos. Pero ¿cuántos hay que retroceden a causa de eso? ¿Qué condonía hay con un crédulo y un incrédulo? ¿Qué condonía hay? Todo esto lo dice allí. Y Nehemías, el Señor le había revelado y
¿Por qué? Porque era tiempo de batalla, no era tiempo de ocio. Era tiempo de velar y orar. Otra cosa que inventan, que está en Nehemías 6:8, inventan cosas de su corazón para dañar, calumnias. No hay nada más terrible que cuando vienen a decir algo suyo o están hablando mal, ¿cierto? Esto es algo que entra aquí, pero así mismo tiene que salir remitiéndoselo al Señor. Pero hay gente que queda y piensa un pensamiento, luego un sentimiento y ya luego el pecado. ¿Por qué? Porque no puede dejar de pensar lo que le dijeron o le hicieron. Vienen e inventan algo. ¿Y quién lo inventó? Gesén. Este espíritu de Gesén que se está moviendo, porque el Señor dijo, prepárense, porque se va a mover las calumnias. Y gente de la misma iglesia. El Padre lo dijo y él nunca se equivocó. Y amén. Amén. Porque la lucha no es contra sangre ni carne. Es lo que olvidan algunos hermanos, porque dicen que estos hermanos que lo hacen tienen alianza con Tobías, Sanballat y Gesem. Tremendo. Tremendo la batalla que hay. Tremendo. Tremendo, Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Lo otro que hace, entonces, ¿qué es lo primero? Maquinan hacer el mal, porque el Señor dice, maquinaciones de los adversarios. Y dice 2 Corintios que el enemigo, no ignoremos las maquinaciones del enemigo, amén. Luego dice que van a inventar cosas y salen de sus propios corazones. O sea que aquello que inventan sí viene de tinieblas, pero usa lo que hay en el corazón del hombre. Porque dice, de tu corazón inventas. Lo que sale de tu corazón es un invento. Murmuración. Calumnias, porque estaban diciendo algo de Nehemías que él no había dicho ni hecho. Y esto suele pasar con mucha frecuencia. Más de lo que nos imaginamos. Si lo hacen con el Señor, no. Dios dijo y Dios no ha dicho nada. No lo harán con nosotros, iglesia. Es que Dios dijo y Dios no ha dicho nada. Ahora que ella dijo. El Señor dijo que la única manera de vencer esto era humillándonos bajo la mano poderosa del Señor, que Él en el tiempo nos exaltaría, porque dice que estos enemigos serán humillados. Pero hay que humillarnos y entregarle esto al Señor. Él nos dijo, Él nos dio todo, ¿o no, iglesia? Todito, dijo, esto va a pasar y esto es lo que van a hacer. Así tienen que hacerlo, así tienen que actuar. Así, bendito sea nuestro Padre que tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado, todo, cada detalle nos dijo, esto va a pasar y esto es lo que ustedes van a hacer. Por eso yo amo a mi Padre, el lugar más seguro que podemos tener es Él. Amén. Luego dijo, aquí en Nehemías, para que luego lo corroboren, 6:9, dice que lo que quería el enemigo era debilitar para que la obra no se diera, no se cumpliera. Ellos querían ¿qué? Debilitar. ¿Cuánta gente está debilitada? Pero ¿cuánto fuimos fortalecidos ayer? Para mí esta vida fue poderosa. En mi vida fue poderosísima. Yo no sé, yo alabo al Señor. ¿Cómo no alabarlo, iglesia, por lo que hizo? O sea, es tremendo porque estábamos siendo debilitados. Pero diga el débil, fuerte soy en Él. No en nuestra voluntad, sino en la voluntad del Señor. Y no podemos decir que el Padre no nos llamó, Él nos llamó. Él llamó y tocó trompeta. Si no lo hizo, no lo hizo. Gloria al Señor. Y dice, porque Él quiere guardarnos como la gallina guarda sus corderos. Entonces quiere debilitar para que la obra cese y que no sea terminada. Para que también tengamos miedo y huyamos diciendo a través de Dios dijo y Él no ha dicho nada. Porque aquí se levantó un falso profeta, diciéndole que venían y que lo iban a matar y quisiera esto, y Nehemías, vea, bendito sea el Espíritu Santo, que Él nos avisa lo que ha de venir, iglesia. Y Él nos dice que es verdad y que es mentira, donde hay engaño, donde hay mentira, Él nos avisa. Amén. Iglesia, es precioso que Él nos avise donde hay engaño, ¿no? Es cuando
cuando hay engaño aquí en nosotros también. Porque el enemigo trabaja también para engañarnos a nosotros mismos en el corazón del hombre que es engañoso. Porque nosotros ha habido engaño y el mismo Señor dice, esto no es mío. Inmediatamente tenemos que correr. Eso es dejar la apariencia. Porque nosotros tenemos que guardarnos de nosotros mismos, porque el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Y el Señor dice que no va a trabajar solamente con los de afuera, sino con nuestro propio corazón, si le abrimos la brecha. Pero si estamos como Nehemías, dice la palabra de Dios, apercibidos y atentos, no solo discerniremos de lo que está allá, sino de lo que se pueda mover acá. Amén. Esa es la palabra de Dios, para aquí y para allá también. Porque yo veo engaño, yo veo mentira. El Señor a veces le dice, cuidado, esto no es mío. Porque el Señor no quiere conquistar un fuego extraño. Y Él dice, esto no es mío. Él a nosotros nos ha corregido. Para la gente que dice que no, claro que nos podemos equivocar, pero bendito sea el Espíritu Santo que te lleva a ti y a nosotros a toda verdad. Amén. A toda verdad. Y el Señor nos dijo, quiere infundir miedo a través de palabras que yo le he dicho. Porque ciertamente el Señor exhorta, pero juntamente trae la restauración, trae la palabra para levantar, trae la espada. ¿Para qué más? Aquí, ¿cuál otra maquinación tiene el enemigo? Para que seamos tentados a pecar y ser mal testimonio. Aquí está. Y para que seamos mal testimonio, que nos escribí la cita bíblica. Aquí está ya les digo. Ya, en el 13 dice, porque fue sobornado este falso profeta para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalá conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noa. Bueno, dejémoslo así. Va a tentarnos el enemigo. Hermana, no diga eso. Jesús fue tentado. ¿Quiénes somos nosotros para no ser tentados? Escrito está. Vela y ora para que no caigas en tentación. Y el Señor nos mandó a velar. En esta semana más que la otra. ¿Cómo vamos? Porque cuando caemos en tentación, terminamos siendo mal testimonio para la familia, mal testimonio para la iglesia, mal testimonio para los vecinos. ¿Por qué? Porque este es el propósito del enemigo. Cuando no puede trabajar en lo secreto, él va a hacer siempre, antes de estas maquinaciones que Nehemías, porque es que Nehemías, el Señor la sacó a la luz para que Nehemías entendiera que iba tras de una invitación. Venga, vámonos, reunámonos al templo. Venga, vámonos, reunámonos allá ¿a dónde fue que dijo? ¿Al monte? Campo de Ono. Al campo de Ono. Venga, vámonos y reunámonos, y los mandaban a llamar. Y cuando Nehemías decía y discernía, Nehemías decía no, porque el Señor lo hacía entendido. Entonces ahí el Señor era el que le revelaba a Nehemías la intención del maligno. Pero si nosotros no estamos en ninguna comunión, ¿dónde va a ser revelado? Yo les digo una cosa, ¿dónde nos fue revelado si no fue en la mesa del Señor? Porque el Señor dijo, yo no quiero que sean de aquellos que vienen con la consecuencia, sino de que resistan. Bienaventurado el varón que resiste la tentación. Él quiere que resistamos. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, que seamos obreros aprobados, de que no tenemos de qué avergonzarnos, porque usamos bien la palabra de verdad. Y usar bien la palabra de verdad es que el Señor nos dé la palabra y nosotros, iglesia, nos ejercitemos en ella, afilemos la espada, y estemos preparados para lo que viene. Hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Qué precioso es, iglesia, resistir la tentación. Porque el Señor me decía, entonces podemos entender qué es lo que se movió ahí. Amén. Entonces, lo que quiere el enemigo es que nosotros caigamos en tentación. El Señor nos dio todas las armas, todas, para esta batalla. Todas.
no te alejes de Él. No hay otro lugar seguro. ¿A dónde más vamos? Por breve tiempo. Apocalipsis 2:10 lo dice. 2:10. No temáis en nada lo que vas a padecer. Satanás echará a alguno de vosotros en la cárcel, pero será por un breve tiempo. No teman, porque ustedes los quieren como los pequeñitos, como los pobres, pero ustedes son ricos porque están recibiendo palabra del reino. No teman en nada lo que van a padecer. La palabra de Dios dice que vamos a padecer persecución. El Señor no dice que no se va a levantar calumnia, al contrario, se levanta calumnia. Y antes de darme la palabra, el Señor, mire, hay algo que el Señor le enseña a sus hijos, no solamente a los profetas. El Señor quiere una palabra viva en nosotros. A mí me pasa mucho esto, el Señor, en la forma en que quiere enseñarme, para que yo, cuando me pare aquí, me pare como testimonio. Antes de yo decirle que se levanta calumnia, se levanta calumnia. Y antes de que se levante la calumnia, una noche antes me dio a mí la palabra. Y se levantan cosas que tú no has dicho. Y tú te quedas y tienes que recordar la palabra. Y en ese momento tú no tienes que pensar lo que están diciendo, sino lo que el Señor te dijo. No importa. Yo no guardo nada en mi corazón, porque yo sé contra quién es mi batalla y que papá me dijo que era lo que iba a pasar. No importa. Y delante de Dios les digo que no importa, porque sé que la batalla no es contra los hombres. No es mía la pelea, sino la de Dios. Amén. Y el tiempo, como dice la palabra de Dios, sabrán que la obra es de Dios y no de los hombres. Amén. Sabrán que el que habló fue Dios y no el hombre. Amén. Así que yo espero en Jehová, no espero que el Señor avergüence a nadie. Espero en Él porque Él me hizo una promesa. Y me está diciendo esto va a pasar. Y pasa. Cuando pasa, puedo discernir lo que el Padre me dijo. Entonces, entiende, le dije, entiendo. Entonces me dice, ahora ven, diles. Porque no es lo mismo hablar de lo que has oído que lo que has visto y has oído. No es lo mismo. Y te tienes que parar aquí diciendo, hay que perdonar. Hay que perdonar. ¿Y saben qué? Uno finaliza orando por las personas. Ese es el amor de Dios. Amén. Uno finaliza orando por los que maquinan mal en contra tuya. El enemigo está maquinando en las mentes. Esas personas están en una batalla espiritual. No son las personas las que nos quieren hacer daño. En este momento están en una guerra espiritual, pero el enemigo está ganando ventaja. Entonces a uno le duele, porque si tan solo pudieran ver lo que el Señor nos está diciendo, sabrían cómo pelear esta batalla. Lo sabrían hacer. Pero por más que tú te lo trates de explicar, ni quieren ni pueden entender. No pueden. Porque ya lo quieren. Permíteme orar por usted y desearle con el amor del Padre lo mejor a nosotros. Que el enemigo suelte esas mentes en el nombre poderoso. Entonces, entendemos hasta ahí, ¿cierto? Lo que el Señor, que es fuerte, que el enemigo, el Señor lo sacó a la luz o no lo sacó a la luz. Amén. Estaba trabajando en lo oculto, ni sabíamos ni entendíamos qué era lo que estaba pasando. Y Él lo sacó a la luz. Entonces el Señor decía aquí en Nehemías 6, ya cuando Él no puede trabajar en lo oculto, en lo secreto, cuando ya se ha expuesto, entonces quiere tratar de que ustedes hagan ¿qué? Alianzas. Y el Señor dice, salgan de aquel pueblo que le gusta hacer alianza. Ustedes dicen que yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo, pero si ustedes se separan y se santifican para mí, serán mis hijos y yo seré su padre. Porque el que es hijo de Dios, obedece a Dios, no obedece al mundo. No lo obedece. Hay gente que obedece más al mundo que a Dios. Y el Señor me decía, es sencillo, porque están ligados al mundo. No son las personas que están en el mundo, es la ligadura que tiene tu corazón con el mundo. Es eso, decía el Señor. Si ustedes aman más al mundo que a mí. Él me decía que el tentador venía. Leamos Mateo. No, pero es que a mí esta palabra me parece dura. Yo como que venía
No, iglesia. El enemigo siempre va a buscar y la oportunidad y el momento que estés más débil, con más temor. Mira, aquí lo dijo Nehemías, para tentarte para que desobedezcas al Padre. Miren, de todo corazón les voy a decir, una de las puertas que más se abre para que Satanás se tiente es cuando te enojas. Estos ojitos rojos. Amén. ¿Y cómo se abre una puerta? Cuando la gente se enoja. Se enoja con Dios, pero se ensaña con los hombres. Lo que se está predicando es la palabra de Dios. Pero se enojan con los hombres. Se enojan con Dios, pero se ensañan con el hombre. Cuando Caín y Abel, ojo con lo que el Señor nos va a decir, porque esto pasó. No una, no dos, sino hasta 3 veces. El Señor dice que Abel vino y trajo la ofrenda, lo primogénito, lo mejor para el Señor. Y le colocó su ofrenda. Y dice, y el Señor miró con agrado la ofrenda y miró con agrado a Abel. ¿Qué hizo el Señor? Miró con agrado a Abel y a la ofrenda. A la ofrenda y a Abel, dice la palabra. Pero Caín también lo trajo. Y tiene que ver mucho con lo que la hermana habló en la intercesión. Y dice que el Señor no miró con agrado ni la ofrenda de Caín ni a Caín. Y dice que Caín se entristeció y se enojó mucho. Ira, se ensañó. ¿Sabe qué es ensañar? Ay, no se ensañe, no le pegue así, o sea, con enseguecido. ¿Qué culpa tenía Abel? ¿A quién le agradó? A Dios. ¿Qué culpa tiene Abel? Pero los hombres son así, culpan a los hombres cuando es Dios el que está haciendo la obra. Es Dios el que le plació santificarnos por misericordia y por gracia. Amén. Tú y yo estamos aquí de una u otra forma voluntariamente, porque Él dijo que lo que está dando tiene que ser voluntario. Amén. Tú decides si lo recibes, tú decides si quieres caminar en este camino de santificación. La palabra no la podemos acomodar al pueblo. El pueblo, nosotros nos tenemos que ajustar a la palabra de Dios. Amén. Y se ensañan y se enojan cuando el Señor habla verdad y saca a la luz lo que todavía hay. ¿Qué vio el Señor? El corazón de Abel, el corazón de Caín. ¿Qué ve el Señor en nosotros? Nuestro corazón. Y si bien hiciéramos, no seríamos enaltecidos, iglesia. Pero el Padre que nos ama tanto, dice en la palabra de Dios en Hebreos, que el hijo que él ama lo va a tener que disciplinar. Amén. Escrito está. Gloria a Dios. Que si no es así, entonces son hijos bastardos. Y la disciplina tiene que venir conforme a las Escrituras. Amén. Así que nosotros no podemos tomar las Escrituras para como un juego y disciplinar por disciplinar, porque aquí se disciplina con palabra, a ustedes y a nosotros como líderes. Amén. Somos muy disciplinados por el Señor. Muy disciplinados. Bastante. El Señor nos pide cuenta de ustedes. ¿Por qué nos agrada que lo haga? Porque ahí puedo comprobar que el Padre tiene cuidado de nosotros y no quiere que nos desviemos. Qué terrible sería que el dueño de la mies nos asigne unas ovejas y que nosotros no hagamos lo que Él diga, porque son de Él. Ojo, pero también dice la palabra de Dios que si no hacemos lo que Él nos dice, la sangre de ustedes será demandada sobre nosotros. Entonces tenemos que caminar conforme a la palabra y a lo que el Padre nos diga, no conforme ni a la voluntad de ustedes ni a nuestra voluntad. Y eso no nos agrada. ¿Y cómo es eso? Nosotros no podemos colocarles a ustedes cargas. Nosotros a ustedes no les podemos poner tradiciones, no. A ustedes los tenemos que llevar a la palabra. Y el albedrío que Dios les ha dado, ustedes deciden si la obedecen o no. Pero si ustedes permanecen aquí, no esperen que el Señor exalte, si no hacemos bien.
¿Por qué os ofende la palabra, como dice Juan 6? Porque se está caminando en la carne. Cuando se camina en la carne se molesta con lo que habla la palabra, porque la palabra es verdad, luz y lumbrera nuestro camino. La palabra es la plomada que nos muestra si estamos caminando así o así. Amén. Es la bendita palabra, no somos nosotros, porque la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y le dice el Señor a Caín. Y le dice a aquellos que el Señor sabe por qué lo está diciendo hoy. Ojo con el enojo. El enojo abre una puerta y el Señor le dice, ya estaba triste. Y el Señor me decía, cuando una persona está enojada por algo. Entonces hay una combinación de dos sentimientos. Tristeza y enojo. ¿Sí o no? ¿Han estado enojados? También se siente una tristeza, por eso uno llora, ¿cierto? Entonces decía yo, ¿por qué te has entristecido y por qué te has ensañado? ¿Por qué te entristeces y te enojas? El pecado está a la puerta. Porque normalmente cuando esto pasa, nosotros le llevamos al Señor la tristeza, pero no el enojo. Y el enojo se va convirtiendo en una raíz de amargura. Y en la tristeza que, Señor, estoy aquí, yo te digo, Señor, lo que me hicieron y me da una tristeza, pero nunca le dices que estás enojado. No remites el enojo a iglesia. ¿Cómo creen que Él le enseña a uno? Pues diciéndole a uno mismo. No quiero que me remitas solo tristeza, quiero que me remitas el enojo. E inmediatamente yo siento enojo. La palabra de Dios dice, airaos pero no pequéis. Corro a los pies de mi Padre y le digo, Padre, tengo enojo, ¿me ayudas? No quiero sentir eso porque el pecado está a la puerta. ¿Por qué? Porque empiezas a maquinar y a maquinar. Cuando hay esta ira, cuando hay este enojo, maquinas venganza. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le respondo? Y es que cuando lo vea, o es que cuando ella venga, y es que yo le tengo que decir, porque le tengo que decir la verdad, eso es venganza. Y el Señor dice que nosotros remitimos normalmente la tristeza porque presentamos lo que nos hicieron, pero no lo que sentimos. Y resulta que cuando retenemos el enojo, hay un adversario que está a la puerta, como le dijo el Señor a Caín, está al acecho. Y es la oportunidad para tentarte con tu concupiscencia, la que no has soltado. Porque inmediatamente viene la concupiscencia, como el corazón está vulnerable, porque está enojado, cae en tentación. Si yo les estoy predicando eso, se los estoy predicando con lo que he visto, testimonio, y es terrible. Amén. Es terrible. Porque ya después del enojo, cuando tienen que enfrentar al maligno y decirle a Satanás y que tiene que retroceder porque somos nuevas criaturas en él, la conciencia te dice que no. La conciencia te dice que no estás bien. La conciencia te dice y te vuelves vulnerable. Y he visto consecuencias terribles con esto. Esto no es temor. Yo les estoy hablando delante de mi Rey la verdad. Amén. Amén. Que esto estaba pasando con los hermanos. Amén. Entonces luego vienen con la consecuencia de haber caído en tentación, con la concupiscencia. Pero ahí todavía no reconocen que hubo enojo. Y que el enojo fue el que le abrió la puerta. Iglesia, yo les estoy hablando la verdad de la verdad. Y yo tengo que decirles cómo trabaja el enemigo. Y si él dice, el pecado está a la puerta, tengamos cuidado del enojo. Porque cuando hay enojo, la tristeza sale adelante del enojo. Y el enojo se convierte en una raíz de amargura, y una raíz de amargura no solamente daña al corazón que la tiene, sino que contamina a otros. Amargura. Gente amargada. Porque no ha perdonado lo que le hicieron. Y así es que ha trabajado el enemigo. Porque cuando hablas no solamente sale lo que hay en el corazón, sino que no es de edificación ni para los niños, ni para los ancianos, ni para ninguno de los que oyen. En nada edifico. Y es la manera en cómo Satanás ha tenido atados a muchos. Y el Señor dijo, ojo que el pecado está a la puerta. Tengan cuidado con el enojo.
Y nos decía anoche, nos habló de esto, fue lo primerito que nos habló. Dijo, tengan cuidado, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La palabra de Dios dice, Jesús sin la ira. El Señor dice que con la mente asesinamos, iglesia. Y la palabra habla del enojo. Cerremos esa puerta en este tiempo de batalla. Es precioso lo que el Señor ve. Y el Señor está permitiendo que demos de lo que dio anoche, pero a la manera que Él quiere. Amén. Entonces dice, entonces Jehová le dijo a Caín, Caín está en el 6, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Decaer el semblante es entristecerse y ensañarse es tener mucho enojo. ¿Quién habló, Padre? ¿Y contra quién se desquitó? Contra su hermano Abel. Y esto es lo que pasa. El Padre a veces corrige y la gente se enoja y se ensaña con las demás personas. Y no reconocemos que lo que nos está diciendo el Padre es verdad. Por vivir de apariencia. ¿Quieren que le diga que es por vivir de apariencia? Mira lo que dice. Si bien hiciéramos, iglesia, tú y yo, seríamos enaltecidos. Porque el Padre enaltece, iglesia, al que se humilla. Y al que se enaltece, será humillado, dice la palabra de Dios. ¿Qué veo en Abel? Alguien que era humillado bajo la mano poderosa de él. ¿Y qué veo en Caín? Alguien que quería ser enaltecido. El Señor enaltece lo que pasa en lo secreto con Él. Los que tienen aposento, los que tienen relación con Él, el Señor lo enaltece. Pero a los que no, por Dios, ¿cómo me ministran? ¡Qué vergüenza! Si bien hiciéramos, no seríamos enaltecidos. Es el amor de nuestro Padre libertándonos. Dejemos la apariencia. Dejemos la apariencia. Dejemos de mirar lo que hacen en las otras personas. El libertador ha llegado a nuestras vidas para que seamos verdaderamente libres. En vez de estar pensando y enojándonos, ¿qué quieres? Que el Padre te vea cautivo y te deje ir así, iglesia. Que vea las maquinaciones del maligno y te deje ir así. Porque ¿sabes qué? El Padre, nuestro Padre nuestro Padre es perfecto. Porque cuando le dicen, dame los bienes que yo me voy al Señor, ok, se los da y se va. Los deja ir. Pero nos ama y antes de que pase nos advierte. Y cuando pasa nos enojamos. ¿Cuándo qué? ¿Cuántos han estado molestos? Porque quisiéramos ser enaltecidos en desobediencia. ¿Cuántos? Porque es la forma en cómo trabaja el enemigo. Y él dice, ese enojo que sientes es la resistencia que Santo Espíritu. No son los hombres, soy yo, dice el Señor. La palabra de Dios dice que cuando entras al aposento y cerrada la puerta, tú entras y tienes intimidad con Él. Cuando salgas, se nota. Cuando caminas en su voluntad, eres sensible a lo que Él quiere. Y cuando caminas en tu voluntad, ya no lo escuchas. Si bien hiciéramos, no seremos enaltecidos. Y este mensaje es para que empecemos a caminar todos. Porque hoy alguien puede, yo puedo estar en obediencia, pero el que se crea firme, mire que no caiga. Porque este mensaje es para que nosotros permanezcamos firmes. Para quitarle las armas al maligno. ¿Cuáles, hermanas? Ya te las digo. Las mismas de siempre. Sino que, ¿saben qué? Esas armas le funcionan a él. Por la falta de conocimiento. O por la misma rebelión que hay en el corazón. No tiene otro método. Satanás no tiene otro método. Son las mismas armas de siempre. Deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. ¿Qué quieres ver? Te lo da. ¿Qué quieres poseer? Te lo da. ¿Qué quieres? Vanagloria, hágale. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que seas enaltecido. Todo eso tengo para ti. Pero no le obedezcas. Lo mismo que hizo con Eva, lo mismo que hizo con David, lo mismo que hizo con el Señor Jesucristo, tentado en todo, pero no cayó en tentación. Es lo mismo que hace contigo y conmigo, que nos quiere sacar del camino del Señor, para terminar siendo un mal testimonio,
para lo que dice, y este empezó y no terminó, como dice la palabra de Dios. Termine burlándose de nosotros. Él no tiene otra manera. Yo veo a nuestro Padre bueno diciéndonos cuáles son las maquinaciones de Él. Y no podemos negar que sí es verdad. Yo no les puedo traer en un tiempo de batalla una palabra para que salgan contentos. La palabra que nos está dando es para que salgamos fortalecidos en Él, ceñidos de Él, adiestrados para la batalla. Esta es la palabra que el Señor le da en un tiempo de batalla a su pueblo. En que el enemigo, las armas que tiene, nosotros estamos mirando al esposo, a los hijos, mirando quién le va a atacar. Las armas que tiene el enemigo las usa aquí, en el corazón del hombre. ¿Qué hay de él en ti para que caigas una y otra vez? Porque resulta que el que te hace la vida imposible en casa, el enemigo lanza esta palabra para mover lo que hay aquí todavía. Enojo, orgullo. El Señor dice ahí en Nehemías que cuando intentaron todo esto, así como con el Señor Jesús, que lo atacó por aquí, lo atacó por allá y lo atacó por aquí, Jesús firme, tentado en todo, pero resistió la tentación. Pasó lo mismo con Nehemías. Y dice que ahí ellos vieron, fueron humillados los enemigos y vieron que la obra era de Dios y no de Nehemías, no era de los hombres, sino de Dios. Ahí es cuando la gente va a ver que la obra que está haciendo el Señor en ti no es tuya, sino de Él. Amén. Porque ya no te mueven lo que te movían antes. Porque ya conoces y disciernes las armas que tiene el maligno para hacerte caer una y otra vez. ¿En qué, hermana? En tristeza y en enojo. Este es el sentimiento que más se mueve, ¿sí o no, iglesia? Digan a ver si es verdad. Tristeza y enojo. Hoy en el nombre poderoso de Jesús el Señor ha sacado a la luz eso. Ay, yo ya lo había oído. ¿Y por qué no lo aplicamos, iglesia? Porque el poder está en la obediencia. Bendito y alabado sea el Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Señor. Gracias por amarnos, Padre. Gracias por hablarnos, Padre. Gracias por llamarnos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por amar a mis hermanos que no estuvieron en la vigilia, porque ese es su amor. Gracias. 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 Él, iglesia, te quiere libertar. Pero ¿qué quiere? ¿Qué crees que mi Señor quiere más? ¿Estar siendo ministrados para salir fuera los demonios? ¿O que resistamos la tentación? ¿Qué crees que anhelaría más nuestro Padre? ¿Qué crees, iglesia? Que el enemigo no te aflija una y otra vez, sino que permanezcas firme, porque bien es el que hizo la promesa. No te enfoques en la promesa, enfócate en el que la hizo. Amén. La mirada, pues, ¿por qué? Porque si te enfocas en la promesa, pasan los días, si no se da, te vas a frustrar. Pero si lo miras a Él y dices, bien es el que la hizo. Bien es el que la hizo. Amén. Bien es. El Señor nos decía, entonces dice, si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Cuando no hacemos bien, quiere decir cuando no obedecemos, el pecado está a la puerta. Y cuando el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo. Escucha que el Señor aquí nos va a dar algo muy importante. A ti será tu deseo, o sea, Él va a venir deseo de los ojos, deseo de la carne, o sea, como el corazón está vulnerable, pues es el momento de tentar para que caiga el pecado y vuelva a crecer. El Señor nos decía, perdón, estos días, que hay ciertos hermanos que el enemigo quiere hacerlos caer para que no se vuelvan a matar. E ignoramos esas maquinaciones cuando el Padre lo ha dicho. O sea, la intención es que no se pare. ¿Cuál es la concupiscencia que quiere entregarle al Señor? A ti será su deseo, pero hay algo muy importante. Y tú
te enseñorearás Él, porque en Cristo Jesús el pecado ya no se enseñorea de nosotros. La palabra de Dios dice que si estamos en Cristo Jesús, el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros. La palabra de Dios dice que si en Cristo Jesús está en nosotros, el pecado va a venir el tentador. En Mateo dice que fue llevado por el Espíritu y Señor al desierto y vino a él el tentador. El Señor está diciendo, viene el tentador. Y tú tienes que tener, y yo, la convicción de que viene Cristo, que es más grande que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Pero ¿qué pasa cuando le abrimos puertas, como lo dijo ahí? ¿Por qué te ensañas y te entristeces? Esta es la manera como debilita para poder dar la estocada al otro. Estamos entendiendo las maquinaciones. Cuando logramos entender esta iglesia, Dios sabe que es verdad. Amén. Yo me enojaba mucho. Y todavía enojo así. A mí me da enojo. Yo no estoy enojada aquí, así es mi timbre de voz, así me hizo el Señor, así me formó. Él mismo me lo dijo, yo te formé así, pero no puedo abusar de lo que Él ha hecho en mí. Pero yo me he enojado y inmediatamente es como si yo cayera en plancha. Me voy a los pies y digo, estoy enojada. Ayúdame. Es más, los que están a mi alrededor les digo, tengo enojo, venme sola con el Señor. Yo de aquí no me paro hasta que me quite. ¿Sí o no, iglesia? Así es. Yo de aquí no me paro hasta que se me quite. Yo de aquí no me paro con enojo, Señor. Porque si yo me paro, el tentador me está esperando. Porque el corazón es camil. ¿Sí? ¿Es verdad o no? Y viene a veces gente, mamá, ¿qué? Y contaminó. Pero yo solamente le iba a decir que le hice una cartita. No, ahorita no. Y dañas. No te pares de ahí hasta que no se te quite el enojo. Porque sí es posible, iglesia. Y me ha pasado con personas cercanas. Les digo, déjame solo, tengo enojo, déjame solo. Señor, te lo suplico. Ay, Señor, mira, escucha lo que me tengo un enojo. Entonces, Señor, tengo enojo, quítelo. Yo no quiero esto en mi corazón. A usted, mi Señor, le costó su sangre y a mí me ha costado tiempo para que usted me lave y me limpie. Yo no voy a dejar que me ensucie en el corazón. Quítemelo, Señor. Esto es lo que yo hago. Porque Él mismo me lo enseñó. No porque yo venga así desde el vientre de mi madre. Si me conocieran desde el vientre de mi madre. Mi hermano en sangre dice que una de las razones por las que él llegó al que él creyó este mensaje y creyó lo que el Señor ha hecho es porque yo era una mujer que me enojaba mucho. Y yo no me podía quedar callada. Y él vio alguna vez una acción donde él dice, Clara, era para que usted hubiera reaccionado. Y yo me humillé bajo la mano poderosa del Señor. Me fui con enojo y triste y le dije, ¿me ayudas, Señor? Me paré como si nada. Dijo, esa acción fue la acción que me convenció de que Él sí obra. ¿Es verdad o no? No es tanto hablarle de Cristo, sino lo que Él vio, que lo que yo era antes ya no era. Y era algo para yo no haberme quedado humillante. Vale la pena humillarse bajo la mano poderosa del Señor. Lo vale, iglesia, porque la familia lo ve, lo vale. No pasa uno por punto. Porque ese testimonio es el que ve la gente, iglesia. En la que ven tus hijos. Que ve tu esposo, tu esposa. Y nos dicen, verdaderamente algo está pasando ahí. La palabra no dice que no vamos a sentir enojo. Él dice, tráiganlo a mí. Miraos. Entiendo tu enojo. Entiendo que te ofendieron. Entiendo que te rechazaron. Entiendo que se burlaron de ti. Entiendo que están hablando blasfemias. Entiendo. Pero humíllate. Yo en mi tiempo, no en el tuyo. Yo te voy a aceptar. Y Él me ha exaltado para la gloria de Dios. Amén. En el tiempo de Él. Amén. También me he equivocado, iglesia. Pero vale más cuando uno reconoce que el Señor te levanta, te restaura y vuelves otra vez a decir, ¿por qué lo hice yo? Es mejor que lo haga. Amén. Entrégale el enojo si has venido enojado. Porque hay enojos que se cargan desde la niñez. Enojos en las parejas. De hijos hacia los padres y de padres hacia los hijos.
de hermanos en la iglesia. Tenemos que entregarle al Señor todo eso. Quitémosle las armas al maligno. No se las demos más en la bandeja de plata. Precioso que nuestro Padre nos ame de esta manera. En Cristo ya el pecado nos enseñorea más. ¿Qué dije? Mira, Efesios 4:31, mira lo que dice. Qué bello eres, Señor. Qué hermoso eres. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Qué más? Enojo. ¿Qué más? Ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos los unos con los otros, misericordiosos. Mira, escucha. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nunca duden de que si hacen algo en contra mía, yo no voy a perdonar. Y si he hecho algo en contra de ustedes, perdonen. Pero el Señor dice en su palabra que tenemos que sacar eso de nosotros, porque mira lo que dice el 30. No contristéis al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se contrista cuando hay enojo. Y mucho. Hay personas que tienen como hábito enojarse por todo. Se enojan si no les conceden los caprichos. ¿Saben qué es eso? Una persona que está en su vieja naturaleza, que está viciada con el enojo. Viciada a enojarse por todo. Se enoja si los atienden bien, ¿por qué me atiende bien? Y si los atiende mal, ¿por qué no me atendieron? Por todo se enojan. Es una puerta que tienen abierta y que hay que cerrar. ¿Estás enojada? ¿Estás enojado? Para nada. Venga, denme un besito. No. Ay, iglesia, a todos nos ha pasado. ¿Sí o no? Ahorita. Ay, el Señor no nos está hablando. Ahorita. La única manera de romper eso es ahí de inmediato. No le da uno sino dos. Y coñac 3. Y por eso se rompe. Porque yo he visto el poder también de hacer cuando te agreden, tú dar amor y eso se rompe de inmediato. Lo hemos visto. Hemos visto el poder que tiene eso. Deshaciendo las horas de las sirenas de inmediato. Si mi esposo está conectado cuando me pide, porque a veces no, ahorita, es que estoy ocupada ahorita. ¿Está enojado o enojada? ¿Sí o no? No nos engañemos más, Dios no puede ser burlado. Amén, así es. El que siembra en la carne segará de la carne corrupción. El que siembra en el Espíritu dará fruto del Espíritu. ¿Cuántos queremos dar? Amén. El Señor, iglesia, está purificándonos y santificándonos. Y saben que el Señor no nos ve a nosotros como enemigos. El Señor ve que el enemigo tiene cautivo a mucho pueblo de Él. Y esta es la manera que Él tiene de libertarnos, porque nos ama. Amén. Porque creen que el amor de Dios es solamente imponer y que salga el demonio y si vuelve, iglesia, pero aquí estamos cerrando puertas para que vuelva. Por eso es lo que el Señor quiere. Cerrarle esas puertas, porque las puertas tienen que tener, ¿cómo se llama? Hoy estaba haciendo una puerta yo en mi casa, haciendo cerrojo y estaba tomando el cerrojo y el Señor, así tengo que cerrar los cerrojos de las puertas que yo abierto, y me puso a hacer una puerta en mi casa. Y la estuve haciendo, ejercitándome con lo que está pasando en lo espiritual. Colocando el cerrojo, yo no sé, el cerrojo no puede quedar así porque vienen a abrir la puerta, entonces tiene que quedar bien acomodado el cerrojo. Me dio liga el cerrojo. Puedo tener la puerta, pero si tiene fácil acceso. Si tiene fácil acceso. Ay, el Señor nos habla nomás mínimo, iglesia. Mira lo que dice. Bendito seas, Rey. Ya para finalizar. Satanás es el tentador
para que caigamos y desobedezcamos al Señor y ser mal testimonio. Ese es el fin. Así, pues los voy a tentar. Santiago dice, la palabra de Dios dice que Dios, no está en Corintios, que Dios no tienta, ni Él puede ser tentado. Y que juntamente si somos tentados se nos va a dar la salida como lo está haciendo hoy. Vamos a ser tentados, pero no es dando la salida. Dice, yo no voy a permitir que ustedes, los que están conectados, ustedes, sean tentados más de lo que pueden soportar. Porque yo soy fiel, ustedes no, porque ustedes quieren caer en tentación. Pero miren lo fiel que soy yo, dice el Señor, que juntamente con lo que viene les estoy dando la salida, para que puedan resistir al tentador. ¿Y cómo pasa esto, hermana? Someteos pues a Dios, resistan al diablo para que luche. ¿Cómo resisto el enojo? Pues todo lo que te está haciendo sentir aquí, cámbialo. Cámbialo. No te sometas a la voluntad de la carne, porque Él trabaja con la carne. Cámbialo. Pero es que no me quiere abrazar. Hay una hermana que yo decía, abrázalo. Pero es que no me abrázalo. Y dile, te amo y Cristo te ama. Yo no importa, yo amo por los dos. Y no, o sea, ¿cómo? Desarmando. Porque vencer, los niños lo saben, vencer el mal, no, vencer con el bien el mal. Me van a decir amén, ¿no? Vencer con el bien el mal. Los niños lo saben, ¿cómo se vence el mal? Con el bien. En este momento hay una batalla de dos reinos. Venzamos el mal que se está manifestando. No mires como al diablo a la pobre persona que está allá adelante. Vence, eres libre tú y es libre la persona, porque no quedaste enlazado ni con dichos de boca ni con sentimientos. Alguien me decía algo aquí, yo le digo, me desligo. Si tienes algo en contra mía, te pido perdón porque escrito está. Si hay un hermano que tiene algo en contra tuya, pídele perdón. Le pido perdón porque tienes algo en contra mía, me desligo. Te perdono, de corazón, porque yo no tengo nada en contra de nadie. El Señor me mandó algo y es muy claro. Él me dijo, yo vengo a salvar almas, no a perderlas. No a perderlas. Y el pecado hace que se pierdan las almas. A mí no me gusta ligarme con nadie con sentimientos así. Como en Juan capítulo 1, Primera de Juan 2, Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 en adelante. ¿Cómo el enemigo te va a tentar? Con lo que estés ligado todavía del mundo. ¿Qué tienes del mundo? Primera de Juan capítulo 2, verso 15. El Señor nos dice, aquí es el arma que Él tiene también. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche, ¿qué hay en el mundo? Deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Eso está en el mundo. Eso no debería estar en la iglesia. Y en las congregaciones caen mucho por deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque están ligados al mundo. Porque tienen todavía algo del mundo. El Señor dice, ustedes no son del mundo. Todo el día yo me estoy ejercitando con algo. Yo camino hablando con el Señor casi todo el día. Yo hablo con el Señor, yo hablo con Él. Así no me conteste, pero yo hablo con Él. Y yo le mantengo diciendo algo a mi Señor, le digo, líbrame del mal. Señor, líbrame del mal. ¿Sí? Señor, hoy te pido, guárdame del mal, líbrame del mal. ¿Por qué? Hay mal en toda parte, en el mundo hay mal. Entonces es algo que yo hago, Señor, Padre, y hablo y te digo, guárdame del mal. En la tienda, Señor, guárdame del mal. Es algo que estoy haciendo últimamente, porque es la oración que hizo mi Señor Jesús, guárdanos del mal. Guárdanos del mal.
Yo guardo porque del mal, de los ladrones, del sicario, no. Guárdame del mal, guárdame de la tentación, guárdame de aquellos que maquinan crueldad en contra de mí. Guárdame del mal, Jesús. Guárdame. Todo el día le mantengo diciendo, Señor, guárdame y guarda a mi esposo, mi hijo, mi familia del mal. Guárdanos del mal. Guarda tu congregación, guarda tu iglesia del mal. Es la oración que yo mantengo, guárdanos del mal. Y hoy nos está guardando del mal. Eso es guardarnos del mal. Diciéndonos que los deseos de los ojos, deseos de la carne, la gloria de la vida son del mundo. Y que es lo que él usa del mundo, que hay todavía en algunos para tentarnos. Por eso que los deseos de los ojos no son del reino de Dios, es del reino de las tinieblas. A Eva le mostró el fruto y ella vio que era bueno y lo comió. Vio deseo de los ojos, comió deseo de la carne, la gloria de la vida, creyó que podía burlar a Dios. Y David vio a una mujer que se estaba bañando desnuda, deseo de los ojos, y la envió a traer deseo de la carne, para la gloria de la vida, creyó que podía burlar a Dios. ¿Cuántos hay con deseo de los ojos están pecando y creen que Dios puede ser burlado? Iglesia, es verdad. Y es ahí donde está tentando la iglesia. Dios ve, Dios está, ¿cómo dices? Dios está aquí. O que son templo del Espíritu Santo y hay pecado ahí, no. El Espíritu está ahí, se contrista. Se contrista, iglesia. Pero no. Él se quedó en la congregación, no iglesia. El templo de Dios somos nosotros. Amén. Somos nosotros el templo de Dios. Este lugar es santo porque Él nos convoca y nos reúne aquí, el Señor. Él preparó el lugar, pero Él no habita en templos hechos de manos de hombres, sino en la obra de sus manos. Nosotros somos hechura suya, obra de Dios, lo que Él está haciendo. Ese es el poder que tiene Dios. Ese es el poder de Dios. Ojo con esto. Estas son las armas que Él tiene. ¿Qué te gusta ver? ¿Qué te gusta? Y tu conciencia y mi conciencia nos dice que está mal. ¿Sí o no? Ay, aquí conciencia me dice, Dice, estos deseos de los ojos, la gloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Escucha, el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para finalizar, Efesios 4:22. Y con esto, le damos gloria al Señor. Efesios 4:22. Leámoslo desde el 17. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Padre? Que el enemigo vea en nosotros. ¿Sabes cuándo le es difícil tentar? Cuando hay una nueva vida en Cristo. Mientras que no se haya nacido de nuevo, Él va a tener armas, obras de carne. Mira lo que dice, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Porque hay ignorancia. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, terrible iglesia, cuando no pierde toda sensibilidad, cuando no sienten, no ven, cuando se sientan ahí y no sienten nada, yo me quiero ir, estoy desesperado, no, es que no me hallo, eso es perder la sensibilidad, porque Él está, y Él es el que está hablando. Amén. Eso es perder la sensibilidad. Dice, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, gloria al Señor. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, que está ¿qué? ¿Cómo está el viejo hombre? Viciado conforme a los deseos engañosos. Mira, hay personas que tienen enojo cuando se levantan y cuando se acuestan. Está viciado.
viciado. Llámelo enojo, llámelo cualquier obra de la carne. El Señor le plació hablarnos hoy del enojo y de la ira. Llámelo como lo llame, cualquier obra de la carne, la mentira, la lascivia, todo lo que sea. El viejo hombre está viciado, mira, peca por vicio. Por vicio. A veces está pecando, yo no sé por qué estoy pecando, pero como que me gusta pecar. Por vicio. Y él dice que nos despojemos de este viejo hombre que tiene vicios de la carne. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos. ¿Qué? Engañosos, esos deseos de los ojos de la carne. ¿Son deseos qué? Engañosos. Que engañan, iglesia. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, lo que está haciendo nuestro Padre en esta noche. La mente de Cristo, gloria al Señor. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual desechemos la mentira y hablemos verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, iglesia. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni le demos lugar a quién. Ay, entendemos, el pecado está a la puerta, ¿sí o no? El que hurtaba no hurte más, démoslo hasta ahí porque ya leímos del 30 en adelante que se conquista el Espíritu Santo. ¿Por qué no estamos atentos, iglesia? Aleluya, gloria a ti, Rey amado, gloria a ti, Señor. Bendita sea la palabra de nuestro Señor. Estemos atentos a la voz del Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe que vamos a enfrentar. Él sabe que Él se va a levantar. Nosotros no debemos temer. ¿Sabe cuál debería ser el temor de nosotros? Alejarnos de Él. Yo no sé qué sería de mi vida sin la dirección de Él. Caigo un hueco y llevo otros a un hueco. Lo mejor que a ti y a mí nos pudo haber pasado es que fuera derramado gracia sobre nosotros. Perdón y amor que no merecemos. Ahí donde estás, Kiama y Araba Kende Kianaya. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te pido, maravilloso Rey de los cielos y de la tierra, Señor, que esta bendita palabra, que es viva y que es eficaz, que es cortante como espada de doble filo, Señor, que penetra hasta partir el alma, que penetra en los corazones, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Fluye, Espíritu Santo, reconcíliate con Él, iglesia. Reconcíliate con el Señor. Reconcíliate con Él. Él está aquí, dice, el pecado está a la puerta. Entrégame ese enojo. Entrégame ese enojo que tienes. Entrégame ese enojo hacia tus hermanos de sangre. Entrégame ese enojo hacia tus hermanos de la iglesia. Entrégame ese enojo que tienes hacia tus padres desde la niñez. Entrégame el enojo que tienes hacia aún sobre los hijos. Entrégame el enojo que tienes, te dice el Señor. Entrégame el enojo en esta noche. Cierra esta puerta, dice el Señor. Cierra esta puerta, te dice el Señor. Entrégale al Señor esa tristeza. Aprendamos a remitirle al Señor. Es el mejor lugar donde pueden ir nuestras debilidades. Porque la palabra de Dios dice, diga débil, fuerte soy. Ponte a cuentas ahí con el Señor. Y arabasay, arabakete kianaya. Porque esta es la maquinación que Él está haciendo en este tiempo. Maquinando crueldad para hacerte caer en tentación, para que sientas que le has fallado a Dios. Fuerte es el que reconoce sus debilidades. Quiero ser nueva criatura en ti, Señor. Esto no se convierta en una canción. Habla con el Señor ahí donde estás. Él quiere que le adoremos con un corazón contrito y humillado,
Corazón que ya no quiere ser el mismo, que quiere un cambio. Nada puedo hacer. ¿Cuánto lo podemos reconocer en esta noche? Dile ahí dónde estás. Quiero morir a estos deseos de la carne, Señor. Que ya no viva yo, sino Cristo en mí. Porque sin ti nada puedo hacer. Porque sin ti nada puedo hacer. Dile, ya no quiero, Señor, seguir igual. Renuncia al enojo. Saca el enojo de tu casa, saca el enojo de tus hijos. Hay hijos que mantienen con enojo, con rabia, con ira, dice el Señor. Cierra esa puerta y en tu casa, saca al enemigo de tu casa. Le damos perdón si hemos herido a nuestros hijos, que en ellos hay enojo. Pidamos perdón si hemos herido a nuestras parejas, si hay enojo. Te pedimos perdón, Señor, si hemos contaminado por alguna raíz de amargura, Señor. Tener tu amor. Ya no quiero presentarte la tristeza solamente, sino también el enojo, Señor. Porque yo quiero ser como tú, Señor. Tener tu carácter, tener tu amor. Aleluya, Señor. Esta noche no hablo de comida que soy yo. Por el contrario, quiero ser un mejor padre. Aleluya. Ser un mejor esposo. Mejor amigo. A veces nos damos una cosa y nos alcanza. Así es, Señor. Esto es verdad. Somos otra cosa fuera de aquí. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere gente real, Dios quiere gente Gente verdadera, porque tú eres verdad, Señor. Danos una nueva vida en ti, Señor. Una nueva vida, Cristo Jesús en nosotros, el renuevo. No quiero vivir más yo. Quiero que tú vivas en mí. Toma el control de mi vida. Nada puedo hacer. Porque sin ti nada puedo hacer. ¿Sabes qué, iglesia? Hay que desear no ser el mismo, no querer, aborrecer ese viejo hombre, renunciar a esa vieja naturaleza. No podemos seguir abrazando esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza viciada en los deseos engañosos de la carne. Y eso hay que desearlo con el corazón, desear ser como Cristo, que Él viva en nosotros. El renuevo que el Señor prometió ahí, los profetas hablaban del renuevo. Es Cristo Jesús en nosotros. Aleluya, mi Rey. Ya no quiero. No le podemos decir al Señor que quite una cosa y deje otra. El Señor quiere una vida nueva. Él nos da esa vida nueva. Solo es posible en Él, iglesia, no hay otra manera. Quiero ser como tú. Que deleite, Señor. Tener tu carácter. Porque solamente en Él, en la vida, es que vamos a poder dar fruto, iglesia. El fruto es Él. Quiero ser como
La esencia, la naturaleza de Cristo. Ese es el mismo. Tener tu amor. Tener tu carácter. Tener tu amor. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Todo honor y toda gloria para ti, mi Rey amado. Gracias. Ya hemos despedido de este lugar, pero no de su bendita presencia en él. Bendito y alabado sea